¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria del mes de mayo de Coxejal. El día de hoy, pues, el Colegio del Estado de Jalisco de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello se siente muy honrado de presentar esta mesa redonda y en especial, pues, de recibir al doctor Jorge Alberto Ochoa Moreno como nuestro profesor anfitrión. Adelante, Beto, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer al doctor Raúl Durán y a la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Jalisco por la invitación a moderar esta mesa redonda, en donde tenemos invitados laringólogos de lujo, amigos, que la realidad es que no necesitan presentación. Todos ustedes ya los conocen, el doctor Masao Kume de Ciudad de México, el doctor Baltasar Servín de aquí de la ciudad de Guadalajara, y el doctor Fermín Subiaur, también de la Ciudad de México. Les voy a platicar un resumen de cómo vamos a hacer esta mesa redonda. La introducción la voy a dar yo. Posteriormente, el doctor Kume nos va a hablar acerca de tratamiento de disfonía espasmódica. Posteriormente, el doctor Baltasar Servín nos va a hablar acerca de papilomatosis laringea, y después el doctor Fermín Subiaur acerca de parálisis de cuerda vocal unilateral, y al final una breve sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, a favor de irla apuntando en la aplicación para al final hacérselas saber a los ponentes. Y bueno, vamos ya de lleno a esta exposición. Cabe señalar que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Un poco de historia: la laringología comenzó con procedimientos en consultorio realmente. Conforme fue avanzando la tecnología, fue que se fue migrando a quirófano, y esto fue gracias a que pues, la comorbilidad de la mortalidad de la anestesia general disminuyó, empezó a haber microscopios, entre otras situaciones. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué regresamos al consultorio? ¿Por qué tenemos un renacimiento de la laringología en este tema? Precisamente por lo mismo, nuevas tecnologías que nos permitieron hacer mejores diagnósticos en consultorio y nos permitieron también llevar a cabo tratamientos hablando de nuevos materiales para inyectar, láser, endoscopios, etcétera. Pero aquí, alto, un poquito de cautela, porque no todo va a consultorio. Tenemos que saber discernir cuándo llevar un paciente a consultorio, cuándo llevar un paciente a quirófano. Obviamente hay patologías que no podemos tratar en consultorio y que necesitamos esa destreza bimanual y el microscopio para poderlo realizar. Un procedimiento en consultorio es un procedimiento que se lleva a cabo con anestesia local, pero también existe un intermedio, que es la sala de endoscopías, en el que podemos hacer uso de la sedación acompañado de nuestro anestesiólogo, y también es una buena forma de, para quien no ha comenzado a hacer procedimientos en consultorio de lleno, pues tener un poquito más de seguridad al lado del anestesiólogo, comenzando en una sala de endoscopías, para después migrar al consultorio. Obviamente cada paciente y patología es diferente, entonces hay que tratarlos de manera diferente. El éxito de los procedimientos en consultorio conlleva dos parámetros principalmente. Uno es la destreza, la habilidad del médico, y número dos, la cooperación del paciente. Y como todo en medicina, a lo largo del tiempo vamos adquiriendo mayor conocimiento y habilidad para llevar a cabo este tipo de tratamiento. Criterios para escoger al paciente. Bueno, los criterios son pacientes sin reflejo nauseoso excesivo, aunque con una buena anestesia local, la mayoría de los pacientes son aptos. Fosas nasales permeables para introducir el endoscopio flexible y tolerantes a permanecer sentados aproximadamente 10 a 15 minutos. La realidad es que la bibliografía algunas veces habla de media hora, pero nosotros ya lo tenemos bien medido. Un paciente no nos tolera más de 20 minutos y no vale la pena volver a inyectar lidocaína porque el paciente ya se empieza a poner un poquito ansioso, entonces tenemos que utilizar el tiempo de manera adecuada. Algunas contraindicaciones relativas: uso de anticoagulantes y AINES, siempre hay que preguntarle al paciente, suspenderlos antes del procedimiento, tener cuidado con los pacientes ansiosos, que en este tema siempre hay que explicarle al paciente qué vamos a hacer, qué debe de esperar en el consultorio ese día, y también pacientes con bajo umbral dolor pues no son aptos para esto.
Importantísimo la anestesia que vamos a utilizar. Usamos algodones con oximetazolina y lidocaína previamente en fosas nasales. Instilamos también lidocaína en base de lengua y orofaringe y lidocaína en laringe y tráquea a través de diversas vías, las cuales vamos a ver a continuación. Tenemos aquí lo que ya todos conocemos, estos atomizadores que tenemos todos en consultorio o en las unidades de otorrino. Otro ejemplo es la cánula laringea, que esta cánula laringea de Abraham pues, nos puede permitir hacer una gárgara laringea. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos un endoscopio flexible en el cual estamos viendo ahí la cánula. Generalmente instilamos un poco en valéculas y posteriormente instilamos un poco a nivel de cuerdas vocales. Le pedimos al paciente que diga la I y luego instilamos de nuevo una segunda vez solución, lidocaína, para que el paciente haga la gárgara laringea. Atomizadores laringotraqueales también funcionan, existen en el mercado. A través del canal de trabajo se vale también hacerlo. Nada más cuidado al manejar y lavar después bien el canal de trabajo porque la lidocaína nos puede destruir un poco el canal si no tenemos el aseo adecuado. Y a través de la membrana cricotiroidea. Esta es una de las formas en las que más lo hacemos y vamos a ver a continuación un pequeño video de cómo lo hacemos precisamente en el consultorio. Ahí vamos a aprovechar la aguja. Siempre podemos también marcar nuestros puntos anatómicos. Así vamos empezando con esto para que sea más fácil. Vemos cómo introducimos la aguja, funcionamos, si hay aire, que no nos saque, posteriormente damos 2 a 3 milímetros de lidocaína y le pedimos al paciente que tosa para que toda la laringe se impregne de la misma. Equipo y consultorio adecuado, pues es fundamental. Aquí un ejemplo de una de las salas de endoscopia que tenemos nosotros aquí en nuestro centro. Y también vale la pena siempre tener una pantalla frente al paciente. Al paciente le da mucha tranquilidad el estar viendo su procedimiento e incluso podemos pedirle al paciente que traccione su lengua y eso lo va a distraer un poco de lo que estamos haciendo. Nosotros utilizamos endoscopio chip-on-the-tip para hacerlo, pero la realidad es que con un buen endoscopio de fibra, una buena fuente de luz, también podemos realizarlo sin problema. Y aquí un ejemplo también de la posición del paciente. En cuanto a los tratamientos en consultorio, bueno, se pueden llevar a cabo diversas tipos de tratamientos para diversas patologías. Láser en consultorio, por ejemplo, para virus del papiloma humano o para tratar lesiones benignas, inyecciones de cuerdas vocales, medializaciones, inyección de toxina botulínica o incluso biopsias en laringe. Bueno, voy a hablar un poquito, voy a darles 2 o 3 ejemplos de tratamiento de lesiones benignas, básicamente son cicatrices y granulomas, que de eso no estaba en los otros temas. Algunas indicaciones, edema de Reinke, pólipos, ectasias, cicatrices, granulomas, pero sabiendo que cada paciente y cada patología es diferente, hay que adecuarnos a las necesidades del paciente, obviamente, y al requerimiento vocal. Aquí tenemos que tener cuidado con las cicatrices y para minimizar estos riesgos siempre debemos de tener un paciente cooperador, conocer muy bien la microanatomía laringea, conocer el tipo de patología y las herramientas con las cuales trabajamos. Obviamente una lesión submucosa, pues no vamos a intervenirla en el consultorio. Biopsias en consultorio lo podemos hacer a través de endoscopios flexibles, el canal de trabajo, o incluso vía oral, como las pinzas que están viendo en la parte inferior y con nuestro endoscopio rígido. Aquí tenemos un ejemplo de una biopsia en consultorio. Es un paciente de séptima década de la vida. Llega al consultorio ya con idea de 1 año de evolución. La biopsia tiene cuerda vocal izquierda. Este paciente es un sarcoma de laringe. Sinequias vocales, bueno, este es un paciente, también un caso clínico corto, es un paciente en la 5ª década de la vida que me llega después de 2 cirugías de laringe, 2 cirugías por un cirujano oncólogo. En la primera cirugía, al parecer, tuvo un cáncer epidermoide y fue hace 7 años. Y 3 meses atrás comienza otra vez con unas tumoraciones a nivel de cuerda vocal y al parecer lo intervienen con láser de CO2. El paciente llega conmigo
quejándose de disfonía. Realmente no tenía disnea, pero vamos a ver el video a continuación. Respira. Respira. Más hacia adelante usted. Respire. Respire, respire, respire nada más. Lo operamos en quirófano. Nosotros Respire, respire por su nariz. ¿vale? Está muy bien. Comienza con un poco de... Respira, respira, solo respira. Respira. Entonces, cuando decidimos empezar el tratamiento, llevado a cabo en quirófano, en consultorio con el láser de KTP. Realmente, el método aproximadamente pero como ven el paso es una de las cualidades de hablando. Puede que sienta un piquetito, pero trate de no desbloquear. Respire tranquilo. Aquí es fundamental cambiar ya después Respire. Respire. después Respire. y a continuación vamos a escuchar la voz pre y post de este paciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tenemos otro ejemplo, un paciente con un granuloma vocal, proceso de cuerda vocal izquierda. Lo llevamos a quirófano al paciente, quirófano, y lo intervenimos con láser de KTP, inyectamos triamcinolona, pero lo esperado en estos pacientes pues es que pueda volver a recurrir como tal el granuloma. Ya después, siempre lo platicamos con el paciente y inyectar triamcinolona en el consultorio. Mientras la escena que vamos a empezar a ver contra la triamcinolona. El medicamento, 3 meses, por esto vamos a ver 3 meses post inyección. Respire. Y vemos que el paciente realmente ya no tiene la lesión. Sabemos que con estos pacientes debemos de tener el tema del reflujo, sobre todo de que no tenemos y vamos a ver rápidamente un último caso, un granuloma postquirúrgico. Este es un paciente, un médico, derecha, pero bueno, la lesión continuaba ahí, entonces decidimos meterlo a quirófano. Ahí estamos viendo un par de días, 5 días postquirúrgico, todavía con fibrina, la cuerda vocal del lado derecho. El paciente lo veo después de 5 días y me llega al mes, se fue a esquiar, con mucho esfuerzo, al parecer no se cuidó nada bien, lo vemos con esa lesión en la cuerda vocal del lado derecho.
Entonces decidimos, de nuevo, cabe mencionar que el histopatológico de este paciente fue negativo a malignidad. Entonces decidimos entrar con láser de KTP, de igual manera en consultorio, para retirar la lesión. Una de las ventajas que tiene el láser de KTP es que, como ustedes saben, actúa a nivel de hemoglobina. Realmente el daño que podemos tener en la cuerda vocal es mínimo comparado con otro tipo de láser que, si nos damos un poquito de paso, podemos lesionar la misma. Y después del procedimiento vamos a ver una imagen. Ahí estamos viendo cómo el paciente está fonando. Un mes después del láser en Listo. Bueno, y muchas gracias por su atención. Esos son algunos ejemplos, una breve introducción y a continuación me complace presentarles al doctor Come, no en esta presentación, pero nos va a hablar acerca de la inyección de toxina botulínica, tratamiento de disfonía espasmódica, muy enfocado en consultorio. Entonces, pues, adelante, doctor Come. Bueno, pues muchas gracias al Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, a mis buenos amigos, al señor presidente Raúl Durán, ex fellow de nuestra fundación en México, a Alberto Ochoa por dirigir este panel, y también pues me da muchísimo gusto compartir este foro con los dos excelencias, que es Baltasar y Fermín. Muchas gracias. Y bueno, ya fue hecho una introducción muy importante, o cubriendo el panorama general de los procedimientos en consultorio. Y a mí me toca hablar sobre la disfonía espasmódica, cómo tratamos nosotros desde el punto de vista quirúrgico o de control en nuestro consultorio. Les puedo decir que es el procedimiento más frecuente en nuestra clínica desde el punto de vista de hacer una endoscopía y un tratamiento en la oficina. Miren, realmente voy a hablar de unas cosas generales para después finalizar con algunas de las técnicas y experiencias nuestras. Pero bueno, al fin y al cabo le quiero mencionar que sí hay muchas dudas y errores. Si ustedes han visto a sus pacientes que acuden por un problema vocal que puede ser sospechoso de una disfonía espasmódica, pues a veces nos encontramos, aunque no es una disfonía espasmódica clásica y que puede tener, se puede confundir con otros problemas, pues como es el temblor vocal, la disfonía por tensión muscular, la misma disfonía conversiva y también la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, en las redes sociales y la comunicación, en los cursos, etcétera, etcétera, hay una serie de información en cierta forma que al fin y al cabo uno debe tomarlas como tal y crear sus propios criterios. Históricamente, Traube en 1971 lo consideró como un padecimiento psiquiátrico, ustedes lo saben muy bien, que era una disfonía nerviosa, y entonces utilizó el término de espástico como si fuese una rigidez muscular. Después, Aronson en 68... Perdón, doctor Cume, sí. doctor Cume, perdón, no estamos viendo su pantalla. ¿Me la puede compartir, de favor? Ah, caray. A ver, déjame ver.
¿Ya se ve? No, doctor, solamente vemos su imagen, pero su pantalla no. Oh, caramba. ¿Qué hago? En la parte inferior, doctor, en compartir pantalla, el cuadrito verde, si A ahí ver, le da... déjame ver. Aquí deja ver en show. Aquí. Ahora sí. Listo, doctor, ahora si nos lo pone a pantalla completa la presentación, por favor, si es tan Bueno, gentil. perfecto. Ahora sí se ve. Listo, doctor, lo seguimos viendo y Perfecto, escuchando. Muchas perfecto. gracias. Bueno, sencillamente, bueno, históricamente, Traube en 71 pues, lo consideró como un problema psiquiátrico y utilizó precisamente el término de disfonía espástica. Posteriormente, Aronson hizo ya más estudios y describió lo que era una disfonía abductora a otra abductora, etcétera, y cambió el término a espasmo y porque no representaba realmente una situación de tipo espástico, más bien era un espasmo. Y miren aquí, una parte interesante de la historia es cómo se empezó a hacer en un momento el control. El doctor Dido, quien lo tuvimos hace muchos años de invitado aquí en México, publicó hasta su libro que se llamaba Disfonía Espástica. Y realmente, como decía el doctor Aronson, realmente no era una cuestión espástica, sino una situación de tipo espasmódico. Y bueno, vean ustedes aquí, a mí me tocó conocer al doctor Ricardo Milevi, una visita a México, precisamente cuando empezamos a utilizar la toxina botulínica, porque ellos fueron los pioneros, en cierta forma, en experimentar, sobre todo en enfermedades oculares, porque el doctor Alan Scott, oftalmólogo en la Universidad de California, empezó a investigar en la enfermedad de Neigh, en el blefaroespasmo, en el estrabismo, haciendo electromiografías y diciendo él, pues realmente estamos utilizando neurotransmisores. La primera sustancia que se utilizó no se llamó toxina botulínica, se llamó, bueno, nombre comercial, oculinum, porque fue precisamente utilizada para el tratamiento de las enfermedades de los ojos. Y bueno, el inicio realmente de la era, esta era que estamos viviendo nosotros, se inició por ahí del año 1987, donde hubo la primera publicación sobre el uso de la toxina botulínica en el espasmo vocal. Y estamos presentando aquí, pues en el centro, a la doctora Gayle Goodson, quien tuvimos oportunidad inclusive en alguna vez de colaborar con ella en alguna reunión donde hablamos de disfonía espasmódica hace muchos años, al doctor Jankovic del Neurosensory de Houston y al doctor Miller. Estos tres hicieron esta publicación en el año 87 sobre el uso de la toxina botulínica en la disfonía espasmódica. Bueno, ya presumiendo lo nuestro, en el año de 1991 hicimos una publicación de nuestras primeras tratamientos llamado perspectivas en la disfonía espástica. Utilizamos ese término erróneamente, pero fue publicado ese artículo primero. Y después hicimos otras presentaciones. En el 90, en el Congreso Panamericano, me acuerdo, realmente fue una novedad, tuvimos un lleno completo por la curiosidad de toda la gente en relación al uso de la toxina botulínica en la disfonía espasmódica. Trabajando, tuvimos oportunidad de presentarlo en un congreso de audiología y fonatría con este nombre y, bueno, ganamos el primer lugar. Posteriormente, el año siguiente, hicimos una presentación internacional en el Simposio sobre Cuidados del Profesional de la Voz en Atenas, en donde, bueno, yo les voy a platicar las dosis tan grandes que utilizamos para control de esta disfonía espasmódica. Entonces, yo creo, como mencionaba al principio, hay que tener un diagnóstico de precisión, porque al fin y al cabo, yo creo que la indicación es la disfonía espasmódica, que puede ser la aductora o la abductora. Hay casos muy frecuentes
de disfonía espasmódica combinados con un tanto de temblor vocal. Todavía aquí puede funcionar, pero no tanto cuando tengamos un diagnóstico de tensión muscular o disfonía conversiva o en el mismo Parkinson, aunque hay algunos reportes sobre su utilidad. Entonces, el diagnóstico, pues vamos a escuchar, saber escuchar cuál es aductor, cuál es abductor, cuál pudiera ser mixto, y nos ayudamos de una videoestroboscopía y también si contamos con análisis acústico. En relación a la videoestroboscopía, obviamente la preferencia es hacerlo por vía transnasal, con la finalidad de evitar toda la tensión cuando estamos jalando la lengua y queremos hacerla por vía oral. Y entonces con esta vía transnasal y una fibra, vamos a poder observar el comportamiento del paladar, vamos a ver cómo se comporta la hipofaringe, vamos a ver las compensaciones de las bandas ventriculares, asimismo, si es un espasmo aductor o abductor. Una muestra del análisis acústico, aquí arriba podemos ver la espectrografía en cierta forma, con todas las interrupciones que tiene la voz. Nos da detalles sobre muchos quiebres vocales que puede presentar el paciente con la emisión de una vocal o durante la lectura de un escrito, que siempre es importante tenerlo para poder tener un parámetro de las situaciones preoperatorias y postoperatorias. Y aquí era la sorpresa que les quería yo enseñar, porque dice yo que la verdad que ya estaba gordito desde aquel entonces, ¿sí? Pero él fue uno de nuestros primeros fellows, en cierta forma, el cual pues se interesó en este campo de la laringología, por eso un gran señor, y con él aprendimos también muchísimas cosas, sobre todo cuando él regresó ya de estar otra temporada con el doctor Thomas, regresó para poder hacer los procedimientos en consultorio, porque previamente nosotros lo hacíamos bajo anestesia general, pero aquí les dejo esta foto para que vean lo que ha cambiado mi querido amigo Balta. Bueno, ¿qué ha pasado en la evolución del tratamiento? En la evolución del tratamiento ha habido muchas cosas que nos ha tocado hacer. Uno, la inyección, como mencionaba yo, bajo anestesia general. Después hicimos la famosa miectomía, no nos dio resultado. Empezamos a utilizar en los casos recalcitrantes con la técnica de Tsuji la neurectomía de la rama tiroidea. Tenemos algunos casos en cierta forma, bueno, algunos no están tan controlados, por lo tanto yo he comentado mucho con Domingos cuál pudiera ser en un momento dado nuestras fallas para que no tengamos los resultados que él ha tenido. Y finalmente esta técnica ya seguramente la han oído ustedes, la tiroplastía tipo 2 de Matsushima en cierta forma, para poder aquí poner en cierta forma una prótesis en la comisura anterior y evitar que haya contacto entre las cuerdas vocales. Bueno, al fin y al cabo, bajo anestesia general o principalmente bajo anestesia local, las inyecciones del músculo tiroideo es la selección en un momento dado para el control de la disfonía espasmódica. Hay otras como en la abducción, en la abductora, que tenemos realmente un caso exclusivamente hace tiempo de una disfonía abductora que tuvimos que hacer una inyección del músculo cricoideo posterior. No fácil definitivamente. Yo le he preguntado con otros autores y la verdad las cosas no está fácil hacerlo, pero al fin y al cabo, en este caso tuvimos resultado. Bueno, el tratamiento, como ya mencionó Alberto, lo más popular, de cierta forma, para disfonía espasmódica es hacerlo en consultorio. Y las vías principales, ya mencionó él, la membrana cricotiroidea, se ha utilizado, en el pasado nosotros hicimos electromiografía con AcuGuide, por la escrotadora tiroidea y finalmente por la vía canal de trabajo con fibroscopio. Yo creo que una cosa interesante, y eso lo hacemos prácticamente todos los años en el laboratorio de tomocirugía durante el curso máster, para poder reconocer los sitios anatómicos donde nosotros tenemos que dirigir nuestras agujas con la finalidad de tener buenos resultados
inyectando los objetivos que tenemos. Aquí una fotografía de hace ya algún tiempo, donde probamos esto. La verdad de las cosas que para mí, mi experiencia no me gustó, realmente no veía yo la aguja, obviamente, estaba destinado a escuchar solamente el sonido, y la verdad de las cosas hicimos muy poco con esto. Donde hicimos más, en cierta forma, fue esto, precisamente en la vía membrana cricotiroidea, y aquí lo estamos viendo, que está saliendo la aguja con la finalidad de hacer la inyección de la cuerda vocal. Un tip, en cierta forma, una perlita, en cierta forma, que aprendimos con el curso de estar haciendo por muchos años esto, fue el doblez de la aguja, 1 centímetro de la punta, con la finalidad de jugar con ella y poder alcanzar las cuerdas vocales mucho más fácilmente. La otra fue la vía a través de la escotadura tiroidea. Secreto, por supuesto, es salir precisamente del pecíolo de la epiglotis, y aquí está la aguja que va a salir para poder inyectar. Ahora bien, quiero aquí señalar precisamente el bisel de la aguja. Esto para mí es importante mencionárselos, porque al fin y al cabo este bisel hay que voltearlo, hay que voltear la aguja en cierta forma para que el bisel quede hacia abajo, porque puede quedar hacia arriba y entonces puede ser que en un momento dado se inyecten más las capas superficiales y no el músculo, y podamos tener un abombamiento que al fin y al cabo puede significar que no estamos tan en el músculo, pero el caso es que funciona. Les presento esta doblez de la aguja. Precisamente fue el doctor Milan Amin quien la diseñó, bueno, no la diseñó, sino la propuso, porque cuando estamos cuando estamos entrando por la escotadura, el mentón puede estorbar, de tal manera que este doblez nos permite que en un momento dado no nos estorbe este mentón y podamos hacer una buena inyección. Casi al final de toda esta presentación, esto es lo que últimamente estamos haciendo, y realmente es bastante más tolerable. Lo han aceptado para, por lo menos los pacientes, mis pacientes, va a evitar el uso de anestésicos en piel, y nos da oportunidad inclusive de inyectar las bandas ventriculares, que al fin y al cabo seguramente será una de las preguntas que tendremos que contestar posteriormente a mi presentación. Estas son algunas de las preguntas. Estamos aplicando dosis exactas, cómo lo hacemos, pero funcionan, cómo hacemos la dilución, considerar el espacio muerto de las agujas o catéter, usamos viales de 100 o de 50, tenemos igual respuestas si inyectamos a jóvenes o a mayores, es lo mismo inyectar una cuerda que ambas, inyectamos las bandas y tenemos más efecto en función de control. Bueno, al fin y al cabo, aquí está Balta y está Fermín y está el público en cierta forma para que nos pueda decir en un momento dado qué es lo que están utilizando. Bueno, las conclusiones en general son, la situación es que sí se puede hacer muy bien en el consultorio, la vía percutánea, la que ustedes quieran, en cierta forma, tengan experiencia y les dé resultados, hay que usarla. Y de todas maneras, sí es importante tener un entrenamiento, básicamente en espécimen, pero puede ser de otra forma. Hay que seleccionar los casos, ya lo decía Alberto, si lo vamos a hacer allí, o a lo mejor podemos llevar al consultorio, al quirófano, y en casos especiales, como les digo, habrá que hacerlo bajo anestesia general. Finalmente, bueno, yo les voy a decir, ya está muy próximo a que salga a la venta, está en la fase final ya de revisión de capítulos en este libro que es muy interesante, donde por fortuna tuve la oportunidad de que la gran mayoría de los profesores americanos y tanto europeos que todos ustedes conocen, han escrito capítulos sumamente muy interesantes en relación a la experiencia de cada uno. Está totalmente en español, y en este libro Michael Benninger y la doctora Goodson nos hicieron el favor de escribir sobre esta disfonía espasmódica. Pues muchas gracias. Esta fue mi presentación.
voy a salir de aquí. Ya ahorita nomás que me toque compartir. Pero primero que me para dar palabras y agradecer y todo esto. Quiero yo la comparto. ¿Listo? Bueno. Bueno, sí, se escucha. Perfecto, pues buenas noches. Yo soy el doctor Baltasar Servín, todo el mundo, estoy en mi casa, entonces me conocen. Quiero agradecer al doctor Raúl la invitación. Muchas gracias a Beto también por juntar esta mesa con mis amigos, o sea, Beto y yo somos socios, entonces todo el día nos vemos. Ahorita por eso no usamos cubrebocas juntos, ya todo el día estamos juntos, entonces ya no pasa nada. Con el maestro, el doctor Masao Kume, que ahí me quemó, porque estaba más gordito, pero él tiene la culpa, me daba chopita y vinito después de cada sesión. Eso fue en mi R4, cuando estuve con el maestro Kume. Ahí fue donde me enamoré verdaderamente de lo que era la laringología y todas estas cosas de la voz. Después de esto nos fuimos a hacer un fellowship a Estados Unidos y obviamente regresando tenía que regresar con el maestro. Un día le voy a recordar que cuando le dije que regresara con él me dijo que no, que ya había estado con él, pero lo convencí y la verdad que trabajamos, me enseñó muchísimo. Lo que sé es la escuela de Masao Kume, así la presumo. Y regresando puse en práctica todo lo que traía de ideas nuevas y el maestro soportó muchas locuras de las que empezamos a hacer en ese entonces, que nada se hacía de procedimientos en consultorio y que ahorita están de modas. Entonces, gracias al maestro Kume, al Fermín también, que somos amigos ya desde hace muchos años. Es un honor compartir esta mesa redonda con ellos. Los 4 pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía, que preside el maestro Kume. Ahí después van a encontrar ya información para el próximo congreso que nos toca aquí en Guadalajara. Y la verdad se siente rico estar en un salón después de un año, todos los webinars y todos los Zooms y todas estas cosas que habíamos hecho. Se siente padre estar otra vez aquí. Vamos a empezar con mi plática. Me dieron 15 minutos para un tema que de los procedimientos en el consultorio, este tema es difícil, pero creo que es el que más desquita un procedimiento en el consultorio. La papilomatosis laringea es un dolor de cabeza para el médico y para el paciente, para los dos, porque el paciente tenemos que explicarle el tema de papilomatosis laringea recurrente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a volver a salir, hagan lo que hagan, exista lo que exista. Las ventajas que tenemos, que ahorita les voy a explicar de la cirugía en consultorio, es buenísima porque el paciente lo que no quiere es regresar al quirófano. Entonces tenemos muchos pacientes que llevan 5 o 6 cirugías en el año de papilomatosis laringea. El tema de lo que voy a presentar es no llenarlos de historia, pero esto no es nuevo. La papilomatosis laringea desde 1940, el doctor Chevalier Jackson la describió así. Y esto es un concepto que me gusta mucho. El ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Si nosotros no sabemos qué estamos viendo, entonces los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Tenemos que saber qué es para poder explicar. Y el diagnóstico, aquí sí no se requiere estroboscopía, ni se requiere toda la tecnología que tenemos. Necesitamos una visualización y el condiloma es muy característico para poder diagnosticarlo. Y lo que les quiero decir, no llenarlos de tanta teoría, son las cosas que los pacientes nos van a preguntar en la consulta diaria. Porque los pacientes nos preguntan, si es adulto, ¿cómo lo adquirió? Y si va con la esposa, aguas, porque va a pensar que fue por otra cosa, ¿no? Entonces se cree siempre que el origen de sexo oral es la causa más común de esto, y muchas veces no tiene nada que ver. Entonces, si va acompañado de su pareja y le decimos así de fácil que tiene papilomatosis laringea, créame que llegando a su casa van a tener problemas esa pareja más si nunca han hecho nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas que los pueden presentar. Obviamente es una causa, la sexo oral, pero no siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta y la habilidad de poder platicar y desviar un poquito ese tema. Tenemos una presentación bimodal, adultez y la niñez temprana. Entre más temprana es mucho más agresiva y todos ustedes lo han visto, niños con papilomas y con traqueostomías. Se estima una prevalencia de 4.3 por cada 100,000 niños y 1.8 por cada 100,000 adultos. Y hay 1,500 casos nuevos de niños en Estados Unidos.
Entonces, la infección puede expresarse o permanecer latente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que han tenido el virus desde que nacen y lo tienen latente y se expresa en un evento de inmunidad en el paciente en la adultez. Entonces, se cree que puede tener este virus latente y se expresa después. Lo hemos visto mucho ahorita con el doctor Ochoa en el consultorio después del COVID. Pacientes que teníamos con una remisión del papiloma, tuvieron COVID y ¡pum!, creció como racimo, ¿ok? Entonces recuerden que hay dos formas, es igual en los niños y niñas, la verdad es que no hay ninguna diferencia, es mucho más agresivo menor de 3, y como les decía, es de 4.3 por cada 100,000. Y hay 3.6 veces más probabilidades de ocupar de más de 4 cirugías al año. En la edad adulta hay dos picos grandes, los 20 y los 40. Es mucho más común en hombres. Nosotros en la práctica privada que tenemos, nosotros les diría que son como 7-3, 7 varones por 3 mujeres. Es muy raro en mujeres, lo vemos mucho más en hombres. Y el 50% necesita menos de 5 cirugías en su vida. Y ahorita con estas nuevas técnicas de procedimientos en consultorio, esto es lo que ha bajado, esto era lo que era costoso. Todas las estadísticas en Estados Unidos que cuando se realizan, ellos reportaban que el costo más grande de los procedimientos de laringe eran los pacientes con papilomatosis laringea. Entonces aquí tenemos, obviamente que los serotipos más comúnmente aislados son el 6 y el 11, y que es mucho más agresivo el 11 que el 6, y esta es la transmisión. Esto me tocó darlo en el colegio de colposcopía de ginecólogos, donde les reporté el tipo de transmisión que se hace y que aumentaba exponencialmente en madres que tenían condilomas vaginales. Si el niño era primogénito y era a través de canal de parto, se optara por una cesárea. No, casi me crucifican cuando hice ese comentario de decir que preferían una cesárea cuando la mamá tuviera condilomas vaginales, porque obviamente eso conlleva muchas cosas. Ni yo sabía el problema que me estaba metiendo allí. Entonces, ya tenemos el diagnóstico para poder hacer tratamiento. No podemos hacer un tratamiento si no se tiene un diagnóstico. Para el diagnóstico, como les decía, a diferencia de los casos que nos presentó el doctor Ochoa, el doctor Masao Kume, aquí no se requiere tanto. Aquí nomás se requiere ver las cuerdas vocales. Obviamente el paciente nos va a llegar completamente disfónico. Estos son los equipos con los que nos contamos en el consultorio. Y siempre, como lo dijo el doctor Ochoa, para poder ver si va a ser en consultorio, en quirófano, hay que tener un verdadero cuidado de la selección del paciente. Y este concepto me gusta ponerlo en todas mis pláticas para poder saber si vamos a hacer un procedimiento y tenemos el control de lo que es la lámina propia. Porque la fonocirugía consiste en la técnica quirúrgica que tiene como objetivo la mejoría de la voz. Ese es el objetivo. Pero esto debe ser por medio de corrección de las alteraciones anatómicas que la afectan. Y cualquier lesión o amputación de la capa superficial de la lámina propia va a causar una adherencia profunda al músculo. Entonces, si no tenemos un control muy bueno de lo que vamos a hacer para un procedimiento en consultorio y tenemos un riesgo de que podamos dañar este tipo de capas, mejor se van al quirófano. Entonces, el tratamiento en la oficina requiere de mucho equipo. Para la papilomatosis laringea es el que más se requiere, porque se requiere tener un láser. La papilomatosis laringea en el consultorio no es de arrancar pedazos de papiloma. Los láseres que existen ahorita con fibra son 3. Nosotros en lo personal con el que contamos en la oficina es el KTP. Ahorita el Blue ha estado mucho en boca de todos y la verdad es que el láser de KTP se ha convertido un poquito más escaso porque la compañía LaserScope, que no tenemos ningún conflicto de interés con ninguna empresa nosotros, ha dejado de producir este láser. Entonces yo creo que en algún momento vamos a terminar todos con el láser Blue, pero tienen que ser láser con fibra óptica. El maestro Kume tiene mucha experiencia con el láser de fibra de CO2. Entonces aquí lo que les quiero dar las técnicas de cómo hacemos este procedimiento. Todos tenemos un endoscopio flexible. Lo difícil del endoscopio flexible cuando no es un chip and the tip es que no tenga canal de trabajo. Entonces, si el endoscopio flexible no tiene canal de trabajo, nosotros desarrollamos una técnica donde usamos la fibra a través de la membrana cricotiroidea. Entonces, tenemos un punzocat, como lo ven aquí en el dibujo, hacemos la infiltración, como los enseñó el doctor Ochoa, de lidocaína a través de la membrana cricotiroidea y dejamos la camisa del punzocat y a través de la camisa del punzocat metemos la fibra. Entonces podemos tener nosotros una vista por arriba. Vas a sentir que tose mucho. Tósale.
la laringe. Nos metemos con una aguja en la membrana crítico-perioral, succionamos, ponemos aire en la tráquea. A la hora de meter en el émbolo aire, en la jeringa, la tráquea, retiramos la aguja, va a ver aquí, vamos a dejar la pura camita del catéter. Y a través de esa camita del catéter metemos la fibra. Entonces, la fibra del KTP, lado derecho, vamos a ver entonces, una forma de un abordaje de llegarle a los pacientes más próximos con canal de trabajo, que es muy común. Entonces, ahí le llegamos al láser y es algo muy fácil. La otra forma de hacerlo es lo que más hacemos nosotros por el canal de trabajo. Aquí vemos lo que y después vamos actualizando los papilomas con el láser de KTP. La otra técnica, por el canal de trabajo, como lo vamos a ver, en el pre, el papiloma cercano a la banda ventricular en cubierta posterior, tiene unos problemas migratorios. Entonces aquí lo que hacemos es con el canal de trabajo. La técnica es dejar el láser encima de la lesión y hacer una ligera transición. Aquí ven el endoscopio flexible a través de la fosa nasal, le pusimos en cámara rápida por ahorrar un poquito de tiempo. Van a ver la lesión papilomatosa. Este paciente, por ejemplo, hubiera entrado a quirófano. El hacerlo con esta técnica es facilísimo, entonces nos estamos ahorrando una visita al quirófano. Ahorita nosotros tenemos promedio en el 98% de los casos, los pacientes entran una vez a quirófano y no vuelven a entrar, y ya llevamos un control de casi 8 años. Entonces, si se fijan, metemos el láser, lo dejamos adentro de la lesión, empezamos a disparar y es como una transiluminación. El láser de para lenta para que quieran tiene la 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, abajo, láser, como se tiene el papiloma. Ahí lo estamos observando. Entonces, para estos pacientes que entraban antes 4 o 5 veces a quirófano al año, ya no entran a quirófano, y eso ha cambiado muchísimo. La recurrencia del papiloma ha bajado drásticamente por este tipo de técnicas. Nosotros al paciente, cuando lo operamos, la estroboscopía post, el mismo día, después de haberle hecho el procedimiento con el láser, el paciente tiene una mejor voz, le dejamos más agudo un reposo de voz y le explicamos ahí cómo estaba antes, y 15 minutos después vemos cómo retiramos la lesión. El costo drásticamente baja en este tipo de pacientes que estaban tanto tiempo a quirófano. Tenemos un límite, como lo dijo el doctor Ochoa, nosotros ya tenemos la experiencia, pacientes que ponemos lidocaína nos da 15 o 20 minutos máximo para trabajar. Si nos tardamos más de esto en lo que picamos, ya no le movemos porque podemos causar un daño. Este es simplemente un ejemplo de cómo se realiza. Todos los pacientes con papilomatosis laringia los hacemos de esta forma. Si no tienen patología, los metemos a quirófano la primera vez y después se hace en el consultorio. Obviamente, si el papiloma es gigantesco, que no se va a poder trabajar ni quitar de 15 a 20 minutos, optamos por llevarlo al quirófano. Por eso no se puede trabajar más tiempo en el consultorio con este tipo de lesiones. Ahora, nosotros empezamos
mucho tiempo usando el Avastin por todos los artículos que conllevaban la combinación de Avastin con láser de KTP. La verdad es que con el tiempo, y son muchísimos pacientes los que tenemos, no hemos visto ninguna diferencia si realmente le ponemos Avastin o no le ponemos Avastin. Lo que sí nos funciona mucho es a todos los pacientes indicarles el indol 3-carbinol. Esta es una sustancia que se encuentra en brócoli, coliflor, puras cosas bien ricas y bien sanas. ¡Qué rico! Pero para no comérnoslas existen las pastillitas, entonces este tipo de pastillas las encontramos en internet ya hechas y sí les funciona. En estos sí he visto diferencia cuando el paciente lo usa, se hartan, lo dejan de usar y hay un crecimiento mucho más rápido cuando no lo utilizan. El Cidofovir no lo utilizamos nosotros, tuvimos muy mala experiencia también con él, donde dejamos de usarlo hace muchos años. Se los menciono nomás para que sepan. Y lo que sí utilizamos ya de cajón, porque nos pusimos en algunas pláticas con el doctor Masao Kume, con Alberto, con Vicente en Monterrey, con Fermín, de realmente llegar a un acuerdo si vamos a usar la vacuna contra el papiloma. Y la verdad es que también hemos visto buen resultado. A todos nuestros pacientes que tienen papiloma les indicamos las 3 dosis, ¿ok? Aquí tenemos un poquito de la literatura de cómo funciona, que reacciona con anticuerpos capaz de proteger al cuerpo contra la infección y actúan entre sí para formar partículas semejantes al virus, que se llama el virus-like particles, y esto lo que nos ha ayudado es que sí hay una disminución, aún que ya tenga el papiloma. Y aquí está un estudio que se realizó donde también demuestran que sí hay un espacio entre una cirugía y otra. Bueno, en 15 minutos traté de hacer esto. Como les decía, todos pertenecemos a la Somelafo. Vamos a hacer un poquito más de ruido ya que terminó. Esperemos que termine más pronto la pandemia para poder reunirnos en nuestra segunda reunión y va a ser sede aquí en Guadalajara. Después van a empezar a escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Fermín, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos bien y estamos viendo su pantalla. Excelente. Bueno, Balta, muchas gracias, pero no se escuchó nada de tu voz cuando ponías tus videos. Entonces, tratamos de leer los labios. Ya le pregunté a Fer y creo que el problema es que Zoom le da prioridad a la computadora, entonces, ya que ya vi lo que está pasando, voy a tratar yo de bajar el volumen de la computadora y espero no interfiera mucho mi voz con los videos. Pues bueno, yo estoy muy agradecido de estar aquí. He tenido oportunidad de estar con el Colegio de Jalisco un par de ocasiones, una ocasión que estuve por allá. Lástima que no podemos estar allá ahorita para verlos y saludarnos. Pero bueno, muy agradecido con el doctor Raúl por que dirige esta mesa directiva, por Beto, por organizar esta increíble sesión. Y Balta y el doctor Kume, pues bueno, así como ellos dicen que están honrados, etcétera, realmente el honrado soy yo, porque les voy a platicar rapidísimo que las dos, así como Balta dijo que el doctor Kume fue su inspiración, pues curiosamente, mi primer contacto con la laringología fue Baltasar, y fue cuando él regresó de su estancia en Estados Unidos. Y ahí fue cuando yo dije, pues esto me encanta, es algo que a mí me gustaría mucho hacer, así que siempre lo he dicho, Balta, tú eres realmente gran parte del motivo del por qué yo decidí hacer laringe, y gracias a eso fui a visitar al doctor Kume, roté con él, y doctor Kume fue el que acabó de definir y de impulsar mi interés y mi pasión por la laringe, así que a los dos les agradezco muchísimo. Entonces para mí realmente yo soy el honrado aquí por estar con ustedes, porque realmente he aprendido mucho de los dos. Y pues bueno, yo les voy a hablar y Beto me pidió que les platicara un poquito de la parálisis de cuerda vocal, el tratamiento en el consultorio. Y esto es de las cosas que creo que más se hacen en el consultorio.
y trataré justamente en esos 15 minutos de platicarles. No tengo conflictos de intereses, solamente relaciones académicas con estos 4 centros, y de repente van a ver una que otra diapositiva por ahí donde van a ver que viene el logo de Instagram, que es mi cuenta ahí, y eso va ligado a la página y al canal de YouTube, pero se los pongo porque si quisieran volver a ver la foto, la pueden volver a ver en la cuenta de Instagram, específicamente si viene con el logo, ahí la pueden volver a ver, buscan ahí la foto y ahí viene, si no me avisan y se las puedo mandar. Bueno, todos sabemos la presentación habitual, ¿no? De una parálisis cordal unilateral. Ahora, todo el tiempo que pueda, diga y... Se me va el aire. Se me va. Tosa. Okay. Ahora un grito fuerte. ¡Hey! ¡Hey! Fuerte. ¡Hey! Okay. Vamos a hablar, ¿verdad? Me canso muchísimo. Okay. Tiene que estar jalando mucho aire. Sí. Y se me va. Oiga, cuando toma líquidos, ¿se le van chuecos? Sí, se me van chuecos. ¿Líquidos y alimentos o nada más líquidos? Que líquido mucho más. Líquidos. ¿Y le da tos? Sí, mucho. Bueno, traté de no hablar, se fijaron, para que no interfiera mucho, pero bueno, es la presentación típica. Ahora, en los libros siempre viene esto como la presentación también típica de posiciones de pliegues vocales, ¿no? Que es media para media, posición cadavérica, etcétera, pero en la realidad este tipo de esquemas me parecen un poquito obsoletos, deberían de venir más bien así, porque la parálisis, específicamente la paresia, viene en muchos tipos de posición y como tenemos muchos grupos musculares, podemos presentar toda esta gama de posiciones de paresias en pliegues vocales, y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de pensar en el diagnóstico de parálisis o paresia. Un poquito más tiempo Esta sería como la posición más característica de una parálisis cordal. Ven la cuerda vocal izquierda que está ligeramente acostada y se queda un espacio, un hiato o un gap en medio. Compensación del lado sano, etcétera, ¿no? Todos los hallazgos de parálisis cordal. Pero no olvidemos que puede haber también posiciones como las que ven aquí, en donde la voz no es tan mala, se quejan los pacientes más bien de una alteración en el tono de la voz y sienten que la voz no les responde como están acostumbrados, y es porque la cuerda está flácida y a pesar de que tocan, no tiene un movimiento adecuado. Vean aquí la cuerda izquierda. Entonces vean cómo realmente aquí el contacto no es terrible y es porque la cuerda está en posición más medial o vertical. Entonces serían como las dos posiciones de las que generalmente se describen. Entonces a la hora de tratar un paciente ya tenemos el diagnóstico, ya lo vieron, ya lo diagnosticaron, y lo que tratamos de hacer es llegar a este balance o este equilibrio entre las 3 funciones de la laringe, que como todos ya saben son protección, respiración y voz en ese orden de prioridad. Este es un esquema muy general, como un resumen pues de lo que nosotros podríamos tratar de pensar cuando vemos un paciente con parálisis cordal. Y inmediatamente yo les diría que si yo veo un paciente con parálisis, lo primero que pienso es, ¿creo yo que está íntegro el nervio o no? ¿No? Si vienen después de una cirugía de tiroides, ya estás pensando que algo le pasó a ese nervio, o bien te dijeron, oye, le tuve que sacrificar el nervio, bueno, ya lo sabes. Pero si crees que está íntegro y la respuesta crees tú que sea sí, tendríamos que pensar aquí. Lleva menos de 9 a 12 meses de instalada esa parálisis o esa disfonía. Si la respuesta es sí, entonces ahí es donde pueden entrar inyecciones reversibles con productos que se absorban. ¿Recuperó la función? Sí, perfecto. No, entonces ya podemos pasar a alguna alternativa permanente, ¿no? Al igual que si ya el paciente llega con nosotros después de 9 meses y sigue con esa paresia o parálisis, pues realmente no esperamos que esa cuerda vocal vaya a recuperar mucho. Siempre la endoscopía es básica, electromiografía es muy debatida, la rehabilitación foniátrica es fundamental y hay que tratar cualquier patología agregada que pudiera estar presente ahí, además de la parálisis. Esto ya lo platicó Beto, no voy a meter mucho en esto. Hay que seleccionar bien al paciente, y de métodos anestésicos ya también platicó mucho. Yo creo que lo único que, para no hablar de cada una de ellas, lo único que yo agregaría a esto es la anestesia verbal, y eso es algo importantísimo en un paciente que le estamos haciendo un procedimiento despiertos, te están viendo a la cara y tú tienes que mantener tu cara de póker cuando estás haciendo un procedimiento, porque a veces las cosas no salen como uno lo planea, y no es lo mismo que ves a tu doctor siempre manteniendo su cara de póker, a pesar de que la circunstancia o la inyección no vaya como tú quieras, a que de repente el doctor diga, ¡chin!
ya se me fue el relleno, ¿no? O que esté el residente contigo y se te sale y el residente le haga así. Chin, eso lo está viendo el paciente, entonces el equipo completo que estamos ahí tenemos que tener nuestra cara de póker y tenemos que hablar, platicar, tranquilizar con nuestra anestesia verbal a la persona que está enfrente de nosotros. Procedimientos con anestesia local también ya lo mencionaron. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahora en día y por supuesto que los rellenos forman un pilar importantísimo. Entonces, entre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pues vamos a hablar específicamente de los terapéuticos y específicamente de las inyecciones. Para esto, ya también lo dijo el doctor Kume y pues tiene total razón. Aquí hay que practicar, no hay de otra y hay talleres y cursos y cosas que podemos hacer. Desde ingeniarnos, este es de los cursos que hacemos en el Hospital Ángeles Lomas, donde vimos una rodilla ortopédica, de estas que usan para hacer prácticas. Ahí le metimos una laringe de cerdo y a través de estos hoyitos ahí metíamos el laringoscopio y vean cómo se vea la cuerda vocal. Y pues bueno, también se puede, con material muy económico, se van al Office Max, se agarran un FOMI, agarran su laringe de cerdo y pueden practicar inyecciones de manera muy similar a lo que podría ser en la realidad y la imagen que podemos tener con laringes de cerdo pues es muy parecida. Pero nada, sin duda, suple a la disección en laringe cadavérica. Así que cuando tengan oportunidad de hacerlo, háganlo porque van a sentir el tejido, cómo cruza la aguja, la distancia de las agujas que ustedes utilizan y cómo se debe de sentir ese tejido cuando vas entrando a la cuerda, al músculo, al cartílago. O sea que esa parte es fundamental. Este es un resumen en una tabla, este es de un capítulo que me tocó escribir en un libro que salió en la Sociedad Mexicana de Otorrino, en donde puse esta tabla donde pongo material que nosotros podemos usar en México o en Latinoamérica de las cosas que leemos en la literatura americana o anglosajona o en inglés, porque hay cosas que ponen ahí y que no vamos a encontrar en México. Así que desde las agujas, desde las sondas, desde los anestésicos, para empezar, aquí no tenemos, es difícil conseguir lidocaína al 4% que se describe en toda la literatura que ustedes pueden leer. Así que si tienen interés de verla, es un resumen, también se las puedo compartir. Y también menciono ahí la importancia de saber los límites en la anestesia local. Bueno, entonces en cuanto a las inyecciones, puede haber todo lo que ven ahí y se divide en dos grandes grupos. Inyección transoral, ya sea en quirófano o en consultorio, a través de aguja curva, o las percutáneas. Y las percutáneas o transcervicales o a través de la piel del cuello se pueden dividir a su vez en estas que pueden ser directamente a través del cartílago, a través de la membrana cricotiroidea de manera lateral o central, o bien a través de la membrana tiroidea. Las agujas, yo les decía que hay muchas descritas y la realidad es que lo que yo he hecho a lo largo del tiempo es que voy a las tiendas médicas y veo agujas, veo la longitud, las compro, las pruebo y hago ensayo y error, es la realidad. Yo les diría que ahorita mi aguja favorita es la retrovulvar y esa se consigue fácilmente en muchos lugares y recurro de manera rutinaria cuando no me funciona bien a las espinales y también la Punzocat 24 es una que uso mucho especialmente por membrana cricotiroidea, así que yo les diría que estas son las tres tipos de agujas que ahorita les diría en resumen, después de probar muchas, las que más uso y las que yo les recomendaría que podrían usar y que pueden conseguir fácilmente en México. Entonces, primero, ya mencionó el doctor Kume el antecedente de esta inyección. La cosa con esta inyección, déjenme aquí bajar esta cosa, es que, como decía el doctor Kume, depende mucho cómo salga el mentón. Este paciente casi no tiene mentón, no ha ido aún con el plástico facial. Entonces, vean cómo la aguja no la doblo. Me voy directo en la escotadura del ángulo del cartílago tiroides y de ahí puedo angularla directamente casi vertical hacia la parte de abajo para llegar a la base de la epiglotis y entrar. Ahorita van a ver imágenes de eso. Pero si eso no es lo común es que sí estorbe un poquito el mentón, entonces le hago doble doblez, como ya lo mencionó el doctor Kume, y que publicó el doctor Amin, a pesar de que ya se hacía en diferentes centros antes de esa publicación. Pero bueno, esta angulación realmente ayuda bastante porque te permite entonces entrar de esta manera. Vean cómo entra la aguja
se angula primero ahí y luego a la hora que yo le vuelvo a dar el ángulo hacia abajo, en lugar de que yo entre vertical, prácticamente entra perpendicular al cuello. En este caso es hidroxiapatita de calcio, pero vean, entro perpendicular y entonces ahí inyecto el relleno. O sea que te evitas el estar tocándole el mentón al paciente, ¿no? Membrana cricotiroidea, en muchos lugares se menciona esta parte de entrada lateral. Yo casi la mayoría lo hago central a través de la línea media y entro a la vía respiratoria. Y el ángulo es a 45 grados hacia arriba. Sin embargo, les diría que cuando yo hago una inyección, tengo todo a la mano para cambiar de abordaje. O sea, en algunos pacientes intento por arriba, no me da el ángulo, me voy por abajo. A veces empiezo por abajo, no me da el ángulo que yo quiero, la visión que yo quiero, me voy para arriba, o a veces lo llego a hacer lateral. O sea que hay que contemplar la posibilidad de cambiar de abordaje. Y de materiales, principalmente uso de ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio. En Estados Unidos ya hay productos aprobados por la FDA para esto. Estos no están disponibles aquí, así que yo uso, estos son unos ejemplos, no tengo conflictos de interés con ninguno, pero son los que podemos conseguir. Acérquense con sus amigos plásticos faciales. Con ellos son con los que Balta y yo hemos tenido muchas ideas y tips de cosas que podemos usar. He usado esta otra marca también, la que ven aquí abajo, que es el Juvederm. He usado también otras variantes de moléculas de esta marca, de Galderma, que son moléculas un poquito más gruesas, y también esta otra marca, que son ácidos hialurónicos todos reticulados, con diferentes mínimas características. Bueno, y así se vería entonces la entrada por membrana tiroidea desde arriba y la entrada por abajo por membrana cricotiroidea. El objetivo finalmente es tener más volumen en la cuerda vocal y esto se logra finalmente visualizando, y por eso es la importancia de tratar de hacer estas inyecciones con el paciente despierto para poder tener esa retroalimentación de qué tanto se va abombando o no el pliegue vocal hasta que yo logre ver hay un cierre o un contacto con la otra cuerda vocal. Esto fue de un libro que se publicó el año pasado. Tuve la fortuna de escribir el capítulo junto con el equipo del doctor Merati de Seattle, en donde hablamos justamente del manejo del parálisis del nervio laríngeo recurrente, y específicamente escribí sobre la inyección. Y justamente el video que sale en la versión electrónica de este capítulo es de una inyección, pero a través de membrana cricotiroidea submucoso. ¿Qué quiere decir esto? Que no salimos a la vía respiratoria. Entonces me quedo con la aguja lateral y la manera como me doy cuenta que estoy ahí es empujando con mi aguja hasta que yo veo el movimiento del pliegue vocal aquí. Van a ver aquí cómo se empieza a mover. La aguja la tengo lateral por dentro, ven ahí. Y ya que sé que estoy en el lugar correcto, entonces voy infiltrando, ven cómo se va haciendo más grande, hasta que ya tenemos la cuerda bombada. Entonces es una variante a la inyección por membrana cricotiroidea. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En la región que llamamos Mesoamericana hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces realmente podemos lograr resultados pues, muy buenos. Una cosa que yo les diría que he cambiado a lo mejor un poquito en mi manera de inyectar, creo que ahora sí trato de sobreinyectar más de lo que normalmente sobreinyectaba. Siempre hay que sobreinyectar porque en los primeros 7, 10 días, a veces un poquito más, se puede absorber un porcentaje importante del ácido hialurónico especialmente, aunque también sucede con la hidroxiapatita. Entonces ahora inyecto más para que me dure más tiempo, aunque eso deja una voz muy apretada durante más días. Entonces hay que explicar a los pacientes que es una por otra, pero creo que el resultado a largo plazo es mejor cuando uno sobreinyecta. Entonces, ¿qué les digo? Hablar con moderación 2 días. Inclusive ahorita les trato de decir que traten de hablar lo menos posible para que no toque mucho y no se vaya a salir parte del producto, que van a tener secreciones rojas con sangre, que van a sentir cuerpo extraño, que la respiración si se encuentra limitada, explicarles cómo deben de respirar, que la dieta es prácticamente normal y lo cito entre 7 a 10 días para ver qué tanto se absorbió. La comunicación directo con el paciente es importantísimo y hay que contemplar ese cambio de abordaje.
Esto simplemente lo menciono porque ha habido hay como un poquito de discusión acerca de si a raíz de las inyecciones se están haciendo menos tiroplastías, y en general el concepto, el resumen de lo que se ha tratado de discutir acerca de esto es que en general han bajado el número de tiroplastías a raíz de que se inyecta de manera temprana el pliegue vocal. Entonces, en pacientes que se inyecta de manera muy temprana, el porcentaje de tiroplastías necesarias, que está en azul, baja, versus si tú te esperas inyectar un paciente ya mucho más, de manera más tardía, es más factible que vayan a necesitar alguna cirugía permanente. Y esto es porque, en teoría, si tú dejas la cuerda vocal en una posición amigable, 4 a 6 meses, como 3, 4 meses, va a llegar la reinervación, y esa reinervación podría llegar a dejar esa cuerda vocal en una posición más medial, a pesar de que se absorba el producto que inyectaron. Entonces es un concepto interesante. Y pues bueno, ofrecer la alternativa desde el principio, promoverlo con otros especialistas. No hay por qué esperar esto que dicen que espérate 6 meses y 1 año. No, eso tiene que terminar, pero depende de nosotros que se los podamos transmitir, y hay que mencionarles todas las alternativas. Y por supuesto, pues es importante también mencionar que esto puede tener complicaciones, puede haber complicaciones como la que van a ver aquí. Ahí se me salió la hidroxiapatita por arriba, ¿ya ven? Pero bueno, ahí atravesé la cuerda vocal, al final pues se salió, no pasa nada, lo tose. Pero lo que sí está terrible es cuando les pase algo así. Estoy inyectando y de repente, hidroxiapatita, ¿eh? Estoy ahí muy emocionado poniéndole la inyección submucosa y ¡boom! Inyección directo en la capa superficial de la lámina propia, lugar donde no debe de ir. Traté con la misma aguja de abrir el epitelio, sacarlo, fue muy complicado. Este paciente terminé metiéndolo a microlaringoscopía directa para quitárselo. Una cosa horrible, está todo pegado. Bueno, mala experiencia, pero es importante pues contemplar que esto puede ir de la mano de complicaciones, ¿no? Esto lo puso ya Beto, muy, muy importante, la curva de aprendizaje, quirófano, sala de endoscopía, consultorio, siempre hay una curva de aprendizaje, y esto es algo que inclusive se puede hacer donde ya podemos tener o tratar de inyectar sin asistente. Esto es con un endoscopio flexible, con una mano, y estoy poniendo la inyección con mi otra mano por membrana tiroidea, poniendo el relleno. O sea que, vaya, es cosa de seleccionar correctamente a los pacientes para ver qué cosas se pueden o no hacer. Entonces, tips generales: aprovechar la anestesia física y verbal, acercarse bien a ver su patología para hacer buen diagnóstico, seleccionar al paciente, contemplar cambiar. La curva de aprendizaje hay que hacerla necesariamente de menos a más. Hay que saber nuestros límites, es muy importante. Tener empatía con la persona que está enfrente de nosotros y tener siempre su consentimiento informado. Yo les agradezco mucho. Estamos haciendo cosas muy divertidas, interesantes con la Somelafo. Ya Baltasar les dirá más de esto. Y también en el capítulo mexicano de Waves Foundation, aquí pueden ver información que hacemos, especialmente con voz profesional, voz cantada. Es muy divertido. Y les pongo este breve anuncio para que vean la fecha: 25-27 de junio de 2022. Yo estaré encargado de la sección de laringología, afortunadamente, muy honrado con esto también, en Orlando. Es un congreso divertidísimo, enorme, va toda Latinoamérica y va a ser en Orlando. Así que apunten la fecha para que se acuerden, y si van, y si tienen dudas o quieren preguntar algo, avísenme, con mucho gusto les doy información. Y pues bueno, por último, una mención rapidísima para toda la gente que hemos pues perdido a raíz de la pandemia, y también que se ha ido a raíz de cosas no relacionadas a la pandemia. En particular, una mención rapidísima a don Baltasar, papá de mi buen amigo Balta, que está ahorita muy orgulloso viendo a su hijo junto con más gente que queremos. Así que una mención breve, pero muy sentida y con mucho cariño. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta de la doctora Lisa Aimes, donde nos pregunta que si hay algún estudio que nos diga si hay BPH cuando no hay lesiones aparentes.
Y bueno, esta pregunta la vamos a hacer al doctor Baltasar Servín, que es quien nos habló acerca de ese tema. Ah, caray. No sé si se refiere a, digo, cuando un paciente nos va a ver disfónico, pues supuestamente debe de tener lesión. Quiero pensar el ISCAN, que el doctor Masao Kume tiene mucha experiencia con esto, nos puede mostrar, pero tendríamos que tener, o sea, un equipo especial y el paciente tendría que ir, pues, por una disfonía, y ahí podríamos distinguir algún papiloma que está en fase inicial, pero no, la verdad desconozco si hay algún estudio de laboratorio o algo así se refiere, algún estudio diferente para poder detectar el papiloma antes de que salga. La verdad, yo no tengo conocimiento, no sé si alguno, compañeros. Sí. ¿Me permiten hacer un comentario? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Mira, hay una situación en un momento dado, bueno, en referencia al iScan, en cierta forma, que al fin y al cabo vamos a ver la vascularización superficial, pues sí, hay papilomas planos y incipientes en cierta forma, no son exofíticos, en la cual nosotros podemos ver el incremento de la vascularidad y podemos sospechar que ahí hay papiloma. Pero aún más, esta situación la hicimos ya en varias ocasiones y ya estamos en cierta forma convencidos de que hemos tomado muestras de la mucosa donde no hay papilomas, ¿sí? Donde está totalmente sano el tejido y hemos hecho buscado el subtipo viral y nos ha salido positivo con más frecuencia 6 y 11 en tejido que está aparentemente normal. De tal manera que puede ser que en un momento dado nosotros hagamos un tratamiento de un lado en cierta forma y del otro lado no haya nada, y que posteriormente a la operación, a la mes, a las semanas o a los meses, podamos encontrar que ahí hay un papiloma exofítico. Esa es mi experiencia. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta del público para los panelistas, nos la puede hacer. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta para Fermín y quisiera saber si Fermín, tú has visto o te ha tocado inyectar recientemente pacientes recién vacunados por COVID, porque ya hemos empezado a ver en literatura, sobre todo en literatura más de tema estético, pero de cómo se comportan las inyecciones de ácido hialurónico en pacientes recién inyectados con COVID, si te ha tocado verlos o si estás tomando alguna precaución con la vacuna acerca de la vacuna en pacientes que se están vacunando recientemente y tienes que medializar o inyectar semanas posteriores. Bueno, buena pregunta, Beto. Lo estuvimos discutiendo un poco, ¿verdad, Balta? Y nuevamente, repito, mucho de lo que usamos, pues son cosas que los plásticos faciales lo usan mucho, ¿no? Y muchos de ha habido reportes de la vacuna, específicamente con Astra, en donde ha habido reacción al ácido hialurónico. Y esto se ha visto en reacciones en cara. Nos compartieron un caso por ahí de alguien le habían inyectado justo en las ojeras y empezó a tener, y ya había pasado mucho tiempo de la inyección, y empezó a tener una reacción inflamatoria con equimosis e inflamación de tejido blando en la zona del relleno. Entonces se cree que puede haber una reacción, pero vaya, no es lo más común, así como hay reacciones de otro tipo más serias, pero sí parece que hay una asociación entre la vacuna y específicamente ha sido con Astra, me parece, pero bueno, creo que hay que tomar las precauciones. Yo ahora que inyecto les digo, ¿ya te pusiste la vacuna? ¿Cuál te pusieron? Y les digo, bueno, quiero que sepas que aunque no haya sido Astra o sí, pues está esto reportado para que sepas, ¿no? Y sí se los menciono. Si quieres, dila y la repito. Sí, bueno, el uso de Sigofovir que usted dijo que dejó de usarlo porque tuvo malos resultados, o sea, ¿cómo comparó o cuáles fueron los malos resultados que tuvo? O sea, menos tiempo entre enfermedad o intervenciones. Y la otra pregunta sería,
Bueno, primero esa, del Cidofovir. Y la otra sería, se han reportado casos de granulomas piógenos en la inyección local con bevacizumab. Y usted menciona, bueno, que evidentemente no ha visto usted en su experiencia una mejoría. Pero cómo, o sea, realmente hay, ahora sí que la evidencia es medio controversial. ¿Usted qué piensa al respecto conforme a lo que ha salido con las dos situaciones? El Cidofovir lo dejé de utilizar porque realmente no vi ninguna mejoría cuando lo utilizábamos y no lo utilizamos. Y fue bien sencillo porque el Cidofovir era carísimo y súper difícil de conseguir. Entonces, cuando eran pacientes que realmente no lo podía solicitar por medio de seguro de gastos médicos, no lo aplicaba. Entonces lo dejé de usar. Tenía unas reacciones inflamatorias un poquito más fuertes con el Cidofovir, o sea, el paciente se tardaba un poquito más en recuperar una vibración normal de la cuerda vocal. Y ahí fue cuando totalmente dejé de utilizarlo, salió el artículo del bevacizumab, lo empezamos a utilizar y sí vi un cambio al principio. Pero en ese momento empezamos a utilizar, cuando usamos el Cidofovir, no usábamos el láser de KTP, usábamos microdebridador para los papilomas muy grandes, y tratamos de usar otras técnicas frías con microflaps y todo para retirarlo. Esa fue la época del Cidofovir. Cuando entra la época del Avastin, de bevacizumab, empezamos a utilizar el láser de KTP y el estudio fue la combinación de los dos. Entonces, los resultados fueron extraordinarios. Empezamos a dejar el bevacizumab y la verdad es que seguimos viendo los mismos resultados. En las sesiones que hemos tenido mundiales, nacionales, a nivel de laringólogos, una vez también escuché al doctor Campos de Colombia que decía, si le echas limón va a ser la misma, y si no le echas nada va a ser la misma, ¿no? Entonces, hay una controversia, pero yo estuve de acuerdo con él, porque tenemos muchísimos pacientes con papilomas. Tenemos más de un año sin utilizar bevacizumab y tenemos exactamente el mismo resultado. Por eso fue que lo dejamos. Nunca hemos tenido ningún granuloma y inyectamos muchísimo paciente con Avastin. Te puedo decir más de 100. Y nunca tuvimos un granuloma a consecuencia de la inyección. ¿Puedo mencionar una cosa rapidísima en relación a eso? Es muy rápido. Aquí las reacciones tanto de Cidofovir como de bevacizumab tienen que ver con la manera de cómo lo inyectas y cómo lastimas el tejido al hacerlo. Específicamente, las reacciones malas de Cidofovir tienen que ver también con la dosis. Si tú pones dosis muy altas, está muy demostrado que puedes generar hasta necrosis. Pero por eso hay que tener cuidado con la dosis. Mientras hay gente que usa Cidofovir en muchas partes del mundo desde hace mucho tiempo, incluido el doctor Kume, y mientras tú tengas un control adecuado de la dosificación y seas cuidadoso a la hora de inyectar, te soy muy honesto, yo no lo uso, pero soy honesto, me parece que no te va a dar ningún problema. Pero si tú eres un poco más agresivo con dosis y con la manera como manipulas el epitelio, no importa qué es lo que le inyectes, solución salina, bevacizumab, lo que sea, vas a generar inflamación y puedes generar un granuloma también. Entonces, estos reportes medio aislados son más en relación a esto, porque realmente no se ha visto que un porcentaje importante de pacientes con ninguno de los dos tenga este tipo de reacciones, ¿no? O sea, que es más bien, creo que va más en función de cómo manipula uno el tejido al inyectar. Bueno, ¿puedo yo hablar? Sí, dele. Mi experiencia realmente con el Cidofovir, no puedo decir lo mismo que Baltasar, que no me funcionó. Yo creo que me funcionó en cierta forma, aunque tuvimos recurrencias tempranas en algunos pacientes. Y como dice Fermín, definitivamente tuve un caso hace ya tiempo de una necrosis de cuerda vocal que fue inyectado fuera y en la provincia porque no hicieron una dilución. Fue muy concentrado. Para la información en Cidofovir, recuerden ustedes que aquí lo tengo apuntado porque tiene 375 miligramos, los cuales la diluimos en 4 centímetros y sacamos 1 centímetro del frasco madre, de tal manera que son 5 mililitros. De esto, un mililitro va a tener 15 miligramos. Nosotros lo que ponemos de rutina, ya sea pacientes primarios o pacientes que han tenido recurrencias, son entre 7.5 y 15 miligramos de acuerdo con la extensión de la presencia de las lesiones.
Entonces, yo creo que esa parte es importante considerarla, lo mismo que con el Avastin también, porque recordemos, uno es antiviral y el otro es ansiolítico. Y entonces, bueno, estamos escribiendo ahorita, porque al fin y al cabo no se ha hecho alguna prueba utilizando las dos sustancias. Utilizando, digo, primero láser, definitivamente una ablación total, utilizar 7.5 miligramos o 15 miligramos de sidofovir y utilizar 25 miligramos de Avastin también en el mismo sitio. Miren, estamos concentrando los casos y hoy vi a uno de ellos hace 4 años que lo inyectamos y solamente tenía una pequeña recurrencia. Bueno, son cosas que en un momento dado se hablan, pero no hay nada en conclusión en cierta forma. Hay quien usa 7.5, hay quien usa 15, hay quien un método lo pone cada mes, etcétera, etcétera. No hay un consenso realmente al respecto. Entonces, cada quien va a hablar de su experiencia, ¿no? Y decir, pues, ¿me sirve o no me sirve? Doctor, la pregunta es, ¿el sidofovir lo puede colocar o lo coloca usted en consultorio o siempre es en quirófano? Yo lo coloco en quirófano habitualmente. Sí, excepcionalmente en alguno que tuvo una recurrencia bastante temprana, me permitía hacerle un par de aplicaciones en el consultorio, pero la verdad las cosas no me resultó. Digo, yo lo que veo también difícil que he dejado de usar el Avastin bueno, el sidofovir tengo muchísimo que no lo uso, pero el Avastin es por lo que dice Fermín. Realmente el cómo inyectarlo, y como nosotros estamos ahorita con un récord, vamos a decir así, de estar haciendo un procedimiento quirúrgico y todos los demás en el consultorio, no podemos tener un control exacto de no lesionar el epitelio, porque con una inyección percutánea no vamos a tener un control tan estricto como si lo tuviéramos en el quirófano para hacer la inyección. Claro, por supuesto. Los resultados han sido, digo, en la experiencia de nosotros lo que más ha funcionado, que lo podemos decir ahorita, es el retiro de papilomas a temprana etapa, cuando van creciendo en las recurrencias, y eso evita que el paciente entre a quirófano otra vez. No sé qué opinas tú de eso, Fermín. Sí, mira, más que eso te quiero preguntar algo, Balta, que me llama mucho la atención. ¿Cómo puedes tú decir que a ti te va bien? Es que con el papiloma es muy complicado, ¿no? Pero ¿cómo puedes tú decir, no me va bien con el Avastin, pero sí me va muy bien con el indol 3-carbinol, que al día de hoy no ha demostrado absolutamente ninguna base científica que te ayude al tratamiento del papiloma? O sea, esa es de las cosas, y te digo, en papiloma pues es una cosa muy de lo que uno va sintiendo, porque no, es una enfermedad terrible que es difícil analizar, difícil controlar, es difícil poder llevar un control estadístico del recrecimiento y de los intervalos. Entonces, el indol 3-carbinol, o sea, ¿cómo puedes decir que a ti te funciona? Porque a lo mejor aquí mucha gente está escuchando y va a ir a comprar su indol 3-carbinol. Yo te puedo decir que yo no lo uso en mis pacientes. El doctor Cume sé que lo mandó durante mucho tiempo y creo que ya lo dejó de usar. O sea, hay que también que platicar estas cosas porque creo que mucha gente pues lo que quiere hacer es ayudarle a sus pacientes. Y entonces va a decir, bueno, ¿por qué Fermín no lo usa? El doctor Cume lo usó y luego no lo usó, y Balta dice que es buenísimo. Pues entonces, ¿cuál es la conclusión con eso, no? Y, por ejemplo, el 3-indol-carbinol, ¿qué efectos secundarios te tiene si no te funciona? No, bueno, eso es un punto a favor. Pero entonces, ¿por eso dices que a ti te funciona? ¿Porque no tiene efectos secundarios? No, bueno, es un poquito me mal expresé. El Avastin es que no me funcione. El Avastin es que no vi absolutamente ninguna diferencia en colocarlo y no colocarlo con los pacientes que estábamos haciendo quitando las lesiones cada mes en consultorio. Entonces, llegamos a la conclusión que es un gasto innecesario. Yo creo que funciona, sí creo que funciona, no en todos, y como el papiloma, como lo dijimos, tenemos un paciente, me llegó un par de primos hermanos, que a uno le había puesto sidofovir hace 7 años y no le volvió a salir el papiloma. Y llega ahí diciéndome, quiero que me ponga sidofovir. Le pongo el sidofovir y al mes me llega con papilomas. Y se lo vuelvo a quitar, se lo vuelvo a colocar y al mes tiene papiloma.
Entonces, ese es lo difícil. El Cidofovir, tú puedes decir, me funcionó con uno y en el otro paciente no va a servir absolutamente para nada. El Avastin lo dejé de usar porque realmente el gasto, los efectos secundarios que pueda tener yo con la colocación percutánea en el consultorio y no tengo el control, tomé la decisión de dejarlo. El Indol 3-Carbinol, por supuesto, digo, no está comprobado científicamente como pasó con el ginkgo biloba, que al principio sí, después no, y sucede, pero no tienes ningún efecto secundario con dárselos en los pacientes. Pero sí, tienes razón, no hay ninguna base científica para eso. Te vas a basar en las bases científicas, hacemos un chorro de cosas que no están comprobadas y que no pueden funcionar. Me digan, no hay nada descrito. Yo creo que este Indol 3-Carbinol, por supuesto, es un complemento, definitivamente. De otra manera, ¿qué es lo que le vas a dar en el postoperatorio a un paciente? Es lo que contiene Indol 3-Carbinol, vegetales verdes, brócoli, calabacitas. Es una de las cosas que dice, ¿qué debo comer? ¿Tengo que tener una dieta? Sí, tómate esto, que realmente es lo que contiene el Indol 3-Carbinol. Entonces yo creo que al fin y al cabo es un tratamiento en cierta forma múltiple. Por ejemplo, bueno, al fin y al cabo la vacuna, el Gardasil por sí sola va a funcionar, o la nonavalente o la tetravalente. Yo creo que la situación en un momento dado va de respuesta inmunológica en cierta forma, pero al fin y al cabo hay un consenso en que definitivamente muchas de las sustancias ha funcionado, algunos grupos como Cidofovir, Avastin, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al fin y al cabo esa fue mi idea en un momento dado de tratar de brindar al paciente con todo. Pero al fin y al cabo puede ser que la cirugía que yo hago con una ablación con dióxido de carbono total y que digo ya acabé y pueda tener buen resultado sin haber utilizado ninguna otra sustancia, puede ser. Yo voy a tirar una pregunta al aire, como dice Fermín, para que se queden con algo. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿El tratamiento de papilomatosis laringia debe ser con láser a fuerzas? Bueno, o sea, ¿yo mejor le va o tratar de hacerlo con técnica fría? Bueno, yo te voy a decir, yo hice la experiencia de muchos años de hacerlo con técnica fría, definitivamente. ¿Cuál es el inconveniente? Obviamente, bueno, si es un papiloma pequeño no hay ningún problema, pero los exofíticos, primero hay un sangrado muy importante a pesar de que tú infiltres adrenalina, etcétera, etcétera, y la verdad de las cosas se queda una superficie cruenta, como de haber dejado un pasto a medio cortar en cierta forma y el crecimiento sea más rápido. La situación básicamente de lo que usa la función del láser es hacer una ablación, definitivamente planchar todo el epitelio en un momento dado donde están esas lesiones. Entonces, al fin y al cabo, quitar papilomas en cierta forma, los recrecimientos fueron mucho más tempranos. Ahora, sencillamente utilizamos cualquiera de los láseres. Puede ser que hacemos una ablación y que el pasto lo cortamos hasta ras y el crecimiento sea mucho más tardío. ¿Opera un papiloma sin láser? ¿Recomienda operar un papiloma sin láser? Bueno, yo te voy a decir, hay muchos lugares donde no hay láser, definitivamente. Y me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy en X lugar, no hay el recurso más que mis pincitas y el paciente pues está con una situación crítica. Pues sencillamente, si yo estuviese en ese lugar, pues haría yo con las pincitas con mucho cuidado, por decir así de poquito a poquito y con mucha paciencia, pero sé que van a crecer mucho más rápido. Pues, no. ¿Tú? ¿Operas un papiloma sin láser? Bueno, realmente no, todos los papilomas los opero con láser, aunque pues sí inicié operándolos también con técnica fría cuando no tenía el acceso al láser. Pero definitivamente pues la evolución y el pronóstico con el paciente con láser es muy diferente al paciente el cual se usa técnica fría. Fermín. Bueno, yo estoy de acuerdo. Es como si yo les pregunto a los que están ahí en el auditorio o viéndonos ¿no? que están conectados, ¿ustedes cómo quitarían un pólipo nasal? ¿Lo hacen con polipotomo, con estas que nos tocó ver, ¿no? con los grandes maestros, o se meten con cirugía endoscópica? Se puede hacer, sí se puede hacer, pero no hay punto de comparación. ¿Se puede hacer? Sí,
en las situaciones que dice el doctor Cume. Para mí, no hay manera que opere un paciente de papiloma sin láser. No hay manera. O sea, es un punto, no hay punto de comparación, no hay punto de diferencia, pero hay que saber qué hay en cada sitio de trabajo, en cada institución y qué es lo que está disponible. Porque la realidad es que no es una tecnología que puede estar disponible para todo el mundo y para todos los pacientes. Sí, pues, pero no está disponible para todo el mundo, pero tienes que también tener la habilidad como médico de decir, si opero un papiloma con técnica fría, me voy a meter en un problemón con ese paciente, porque va a ser cada mes y podemos tener una dificultad con la vía aérea. Por eso no se compara con la nariz. Un papiloma en la nariz, un pólipo en la nariz no pasa nada. En la laringe, un papiloma puedes entrar en urgencia por vía aérea y terminar en una traqueostomía. No, estoy de acuerdo, pero Balta, es que estamos hablando nosotros de que tenemos la disponibilidad y que a lo mejor dices, mándenme al paciente, pero ¿qué pasa en un paciente que está en una institución y que el paciente no tiene recursos para ir con un médico privado y él le exige a la institución un tratamiento? ¿Y qué haces tú como médico residente o como médico adscrito a una institución cuando no tienes esa ttecnología? Lo tienes que hacer con técnica fría, entonces sí se puede hacer con técnica fría. Hay que saber hacerlo con mucho cuidado, sin duda, ¿no? Pero por eso te digo, hay que analizar la situación individual de cada paciente y de cada lugar que está ofreciendo el servicio. Híjole, espero que un familiar mío no llegue con un papiloma. ¿O tú pretendes que toda la gente de los institutos te manden los pacientes a ti para que los puedas con láser? La renta de láser es accesible, hay que saber que existe la tecnología, cada vez se está abaratando más, tenemos que exigir a una institución, si están con papilomas y ven papilomas, tienen que exigir un láser, si quieren tratar papilomas, se nos tiene que referir a una institución más arriba, por eso están los niveles en las instituciones, no de ninguna manera quiero que me lo manden a mí, de hecho, no me gustan los papilomas ya, o sea, es una disfonía espasmódica, el papiloma, híjole, es un paciente que no va a quedar, el paciente que le digas, lo voy a operar 5 veces al año, créeme que no es agradable. Entonces, tienes que explicar mucho, la consulta del papiloma y de disfonía espasmódica es convencimiento, tiene que haber un aclaramiento de las dos partes, tiene que escuchar el familiar, porque el paciente está viendo al techo y no te escucha, tienes que meter a alguien para que entienda que lo vas a volver a operar y que le va a volver a salir, porque si no, le volvió a salir y no lo operaste bien. Entonces, yo creo que sí se debe de tomar mucho cuidado porque son de las enfermedades, como laringólogos, para mí, es la más difícil de todas. Entonces, se tiene que hacer bien, no puedes decir porque no tengo, no lo hago. Tienes que exigir y tienes que ver la posibilidad de hacerlo. Esa es mi idea, forma de pensar. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Veo que aquí en Zoom ya no hay otras preguntas. ¿Alguien de aquí tiene alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguien de los panelistas? Yo quiero hacer una pregunta interesante básicamente a Fermín, que presentó las medializaciones de la parálisis unilateral. En relación a materiales, bueno, en primer lugar, la primera pregunta es el sitio exacto que debe entrar la aguja para medializar la cuerda vocal. Porque hemos visto algunos videos y fuera de aquí, en cierta forma que la inyección muchas veces es para abultar nada más y se hace en el cuerpo de la cuerda vocal. Yo estoy, bueno, claro, si es un material como el ácido hialurónico, pues se reabsorbe y no hay ningún problema. Pero hablando de hidroxiapatita, tenemos que, por lo menos pienso yo que hay que tener cuidado dónde vamos a inyectar, sobre todo porque puede haber la formación de granulomas o de rigidez de la cuerda vocal. Entonces, ya aterrizando a la pregunta, rigidez de la cuerda vocal por alguna sustancia o granulomas, especialmente con hidroxiapatita, que en el pasado yo lo tuve con el teflón. Bueno, pues el sitio es muy buen punto, doctor, porque es importante. En los libros van a ver que se describe una llamada línea imaginaria, línea arcuata, donde es una línea vertical que está ligeramente a nivel o lateral a la apófisis vocal, ¿no? Yéndonos de la apófisis hacia la comisura anterior. Y tiene que ser de preferencia lateral a esta línea y en el tercio posterior de la cuerda vocal. Se cree que ahí, con estudios que se han hecho en laringes cadavéricas, cuando tú infiltras un material en esta área,
el material tiene una mejor distribución y mejor abultamiento, tanto en la parte inferior del pliegue como hacia medial. A diferencia que si tú lo inyectas muy anterior, si tú te vas muy interior, tiende a no difundirse tanto y esa zona se queda muy rígida, entonces te puede quedar una disfonía mucho peor de lo que con el paciente llegó. Entonces sería como el sitio ideal. Ahora, en cuanto a efectos secundarios, pues sí, ya yo les puse ahí mi video de mis complicaciones. La peor hasta ahorita que he tenido es la que se les enseñé y por eso me gusta enseñarlo, no para presumirles que hago las cosas mal, pero porque es importante saber que no es cualquier cosa, es una laringe que se está moviendo, es un paciente que está tosiendo, que está respirando, y hay que tener mucha cautela, especialmente con la hidroxiapatita. Yo sí le diría, doctor, que a raíz de esa complicación, a lo mejor, como usted dice, uno llega en principio como que, yo me aviento a hacer todo. La verdad es que sí soy mucho más cauteloso ahora con hidroxiapatita por justamente esa situación en la que tuve que írsela a quitar. Cosa que con el ácido hialurónico, como usted dice, uno puede inyectar hialuronidasa y a lo mejor es un poquito más perdonable el producto, ¿no? Pero tejido de granulación no es que no se pueda formar, yo creo que sí, y depende pues justamente de esta manipulación, ¿no? Que se puede hacer ahí epitelial, pero sí rigidez, sin duda, la rigidez es una cosa, y me ha pasado con el ácido hialurónico también, le inyectas muy superficial y ten cuidado, ¿sí? Porque ahí el paciente no va a estar contento y tienes que tratar de ver la manera de resolver, y inclusive, les insisto, es algo que tiene que venir en su consentimiento informado, tiene que venir ahí, porque tú se los estás ya diciendo que puede pasar. Entonces ya está ahí y aunque se les olvide después, perdón, te dije que podía pasar, no es lo ideal, ni modo, pero ahí te lo expliqué porque ahora las cosas están terribles con la situación médico-legal, ¿no? Claro. Muy bien, muy buena respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, digo, no sé cuánto tiempo tenemos, Beto. Híjole, pues ¿cuánto tiempo nos queda? Okay. Pues bueno, es que de papiloma tengo como 1000 preguntas, pero a lo mejor le preguntaría algo yo al doctor Kume sobre la disfonía espasmódica. Doctor, ¿usted ha usado algún otro producto que no sea la marca de Allergan para inyectar? ¿Ha usado Dysport o Geomin? Sí. ¿Y qué opina de eso? ¿Cuál ha sido su experiencia con estos otros productos? Sí, exactamente. Yo dejé de utilizar Allergan, el nombre comercial Botox, desde hace algunos años, y estoy utilizando Geomin, que realmente son de las Onanobotulinum A, que el de Allergan, que es ¿cómo se llama? Botox, el Geomin, y luego hay otro que es el Dysport. La idea fundamental es que las diluciones se nos faciliten. Y los viales que había anteriormente, básicamente en Onanobotulinum, entre Botox y Geomin, eran de 100 unidades. Entonces desperdiciábamos mucho realmente, porque no teníamos obviamente 4 o 5 pacientes en un momento dado. Y juntarlos era muy difícil, porque al fin y al cabo ellos vienen con una cita, no puedo venir, no puedo, cualquier pretexto. Y entonces ya hay viales de 50 unidades. ¿Qué hicimos? En cierta forma, al principio, cuando utilizamos las 100 unidades y estamos diluyendo en 2 centímetros cúbicos. Pues realmente cuando no sobraba, alguna paciente en cierta forma nos pidió, y lo hicimos unas 3, 4 veces, de inyectarles también las arrugas aquí en la frente, básicamente, ¿no? Del ceño aquí. Pero, yo te digo, Geomin es la que yo estoy utilizando actualmente. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, nos la puede escribir y posteriormente les daremos contestación. Pues agradecerles a grandes amigos laringólogos, al doctor Kume, al doctor Servín, al doctor Fermín Zubiaur por haber tenido la amabilidad de participar en esta mesa redonda. Para mí todo un honor el haberla podido coordinar. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Un placer. Hasta la próxima. Buenas noches. Y ya la próxima nos veamos, ¿no? Yo creo que sí.